Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Cápsula Caleidoscopio, Viajeros en el Tiempo. En este capítulo vamos a hablar sobre la evolución y la historia del cómic. Y para eso los voy a dejar con un buen amigo. Su nombre es Yayo, más de alguno debe conocerlo, así que Yayo, por favor. Kraft, muchas gracias por la invitación. Yo la verdad es que estoy un poco sorprendido. A mí me habían dicho que esto era una cápsula del tiempo, pero no me imaginé que a tal punto que iba a cambiar mi ropa del 2019 por ropa de los años 80. Estoy realmente sorprendido, pero bueno. Cuidado con las palabras. Me siento muy cómodo, así que vamos, continuemos con este programa, por favor. Bueno, Yayo, tú me habías dicho que traías material para hablarnos del cómic y me gustaría saber, o que le puedas contar a nuestros amigos sobre la historia del cómic, o qué es el cómic. Mira, por lo general el cómic responde a un lenguaje que se ha venido construyendo desde el fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Principalmente en Estados Unidos ha sido donde se ha desarrollado, digamos, de forma más masiva y más popular, sin dejar de lado la importancia que ha tenido el cómic en Europa, en Japón y también acá en América, pero básicamente en Estados Unidos donde se comenzó a desarrollar de mejor forma el tema del cómic, que viene muchas veces de lo que es la palabra cómico, porque la palabra cómic se desarrolla a principios del siglo XX con publicaciones que eran de humor, pero de ahí se van desprendiendo otros conceptos que tienen que ver con la historieta, la novela gráfica, el manga, el tebeo, la banda de cine. Entonces el lenguaje de la narrativa gráfica ya trasciende, digamos, el estilo. ¿Me entiendes? Tú nombraste una palabra que me genera un poco de ruido. Cuando dicen manga o dicen anime. Mira, el lenguaje del manga es muy similar a lo que es el cómic. El símil del manga es el cómic. El anime ya tiene que ver con la animación, tiene que ver con la industria del cine, tiene que ver con una cosa más audiovisual, es la animación. Claro, las caricaturas. Es la animación lo que corresponde a la palabra de anime, y el cómic vendría a ser el manga. Muy bien. Ahora ya me gustaría saber, ¿van a presentar todo el material o lo tienes seccionado? Mira, la verdad es que la intención mía era poder hablar hoy día sobre 3 conceptos de publicaciones para hacer una radiografía de qué era lo que estaba ocurriendo en los años 80 y principios de los 90. Entonces la idea era poder dividir esto en cómics de mercado, cómics de autor y cómics chileno. Nombraste cómic de mercado. Cómics de mercado me suenan como a lo que es comercial. Claro, la idea es que el cómic de mercado, cuando hablamos de cómic de mercado nos referimos a aquellas publicaciones que buscan posicionarse en un mercado tan grande que ya trasciende, digamos, las fronteras de ese mercado y ya se transforma en algo global. Por ejemplo, los cómics de Batman, Superman, Spider-Man, que ya dejaron de ser, el cómic ya dejó de ser la plataforma de ellos y ahora tú los puedes, por ejemplo, encontrar como merchandising en películas, llaveros, poleras, ¿me entienden? Una serie de productos derivados del cómic. Entonces el cómic de mercado se refiere cuando la publicación busca ser comercial más que los contenidos que se transmiten a través de esas historietas. Y si nosotros nos enfocamos en la década de los 80, hay una publicación muy importante que es Crisis en las Tierras Infinitas. Este es un cómic que fue hecho en su momento por Mark Wolfman, George Pérez y Dick Giordano, que fue muy importante en esa época porque marcó un antes y un después en lo que es las publicaciones de DC. Antiguamente DC tenía un multiverso donde tenía una continuidad de 40 años, desde los años 30. Entonces ocurría que la gente quería leer los cómics en la década de los 80 no iba a entender nada. Entonces eso significaba el mercado iba bajando en relación a los contenidos. Entonces la editorial decidió terminar con ese multiverso publicando esta historieta. Es como un para, ordenemos nuevamente. Exactamente. Y relanzamos. De hecho, posterior a esto, se relanza la DC con un solo universo donde los orígenes de todos los personajes estaban ambientados en esa época, en los años 80. Y este cómic es importante porque significó el primer mega crossover de superhéroes de la época, ¿ya? Donde todos los universos de la DC aparecen en este cómic para detener a un personaje que se llama el Antimonitor, que busca destruir este multiverso. Entonces para eso convocan varios superhéroes para detenerlo.
Y a partir de esta maxiserie de 100 números ya se desencadenan, por eso es importante esta saga, porque a partir de ahí ya se desarrollan muchas publicaciones que tienen que ver con algunas de las que tengo acá. Importantes también la muerte de Superman. Gracias a esta construcción del universo DC se publica esta serie que, más que en la historia, lo importante fue el tema del marketing que se desarrolló en torno a este cómic, porque la muerte de Superman a nivel simbólico fue súper potente, porque era el primer superhéroe de la historia, representaba los valores de Estados Unidos y también los colores también. Y después de este hit, de este éxito de ventas, viene la caída del murciélago, que ya tiene que ver con Batman cuando lo dejan paralítico y Azrael toma el manto, digamos, del murciélago. Entonces, si te das cuenta, lo que tienen en común, más allá de las historias, es todo el marketing que rodeó la publicación de estas historias. Claro, bueno, el posicionamiento, o sea, tú no necesitas ver al superhéroe para saber, o el antihéroe, no necesitas saber quién es. Solamente ves el logo de Superman, claro. Ves el logo de Batman y inmediatamente lo asimilas con el superhéroe. Esto sería entonces lo que tú hablas de mercado. Claro. Y editoriales, distintas Bueno, editoriales. todo el mundo sabe más o menos lo que ha venido haciendo DC y Marvel, que ya ellos han transformado el cómic, la industria del cómic, ya en una industria comercial gigante a través del cine, el merchandising, las poleras, series animadas también. Claro, interesante. Bueno, esto es mercado. Ahora tú me comentaste, después veníamos con los cómics de autor más fundamentales de esa época. La diferencia con el cómic de mercado es que, si bien el cómic de autor sí responde a un mercado, lo importante es lo que quiere expresar el autor. Por ejemplo, tenemos este cómic que es Watchmen, que ya es un clásico de los años 80, que también cambió un poco los pilares. No, bueno, la película toma muchas cosas del cómic, no todas, pero muchas cosas del cómic, y es muy importante porque aquí figura la crítica social. Y también hay una crítica a cómo se viene construyendo la sociedad estadounidense. Entonces, si te fijas, ya no es un cómic de superhéroes donde luchan por el bien, sino que aquí ya hay una especie de reflexión y radiografía de cómo se ha venido construyendo la sociedad postmoderna a través de este cómic. Tú me hablabas recién del tema del manga. En Estados Unidos recién se conoció en términos masivos lo que fue el manga a través de este cómic, que es Akira, que marcó un antes y un después en los años 80, porque gracias a esto fue como el caballo de Troya, digamos, donde a partir de Akira empezaron a ingresar una cantidad de mangas y de animes. ¿Cómo olvidar la moto? La moto de Akira. Sí. Entonces, a raíz de esto también se empezaron a masificar muchas historietas y animaciones que también tienen que ver con la llegada de Japón, en el fondo, a Estados Unidos. Otro cómic de autor importante, aquí voy a mencionar dos. Por un lado tenemos The Crow, El Cuervo, un cómic que rompió un poco con el modelo de esa época, porque el autor escuchaba mucha música, New Wave, escuchaba música de pronto un poco más depresiva. De hecho, las viñetas, los interiores, son en blanco y negro, lo que rompe un poco con lo que se venía construyendo en términos populares. Y esto generó también algo importante, porque a partir de acá también se hizo una película que también construyó el mito del cuervo, porque el actor Brandon Lee falleció en el rodaje de esta película. Entonces, un spoiler. Entonces, a raíz de que el cómic independiente o underground se empezó a posicionar de buena forma, digamos, Frank Miller continúa con las publicaciones en blanco y negro con Sin City, que acá lo que él hace es tomar las bases del cine noir, ¿ya? Y lo traslada a los años 80 con mucha influencia de Will Eisner, cuando él publicaba The Spirit en la década de los 40. Entonces, si te fijas, a medida que vamos abandonando los años 80, el género del superhéroe se empieza a difuminar y empiezan a aparecer temáticas que ya no tienen que ver con superhéroes, tienen que ver ya con construcciones personales, más psicológicos, digamos, y más cómics que son más maduros también. Claro, un poco más elevado, y hay que un poco más de intelecto, tal vez, buscar la respuesta. Ahora, estas tres, lo interesante es que las podemos ver reflejadas en el cine. Claro. Watchmen, Sin City. En algún momento llegaron al cine respetando también esa construcción psicológica. Yo recuerdo eso de Sin City, era una película en blanco y negro. Jessica Alba, creo que está. Sale Jessica Alba y Bruce
Bruce Willis, ¿no? Hay un ramillete de actores muy buenos también en ese... También la película de Akira. Y al final dijimos chileno, porque también tenemos que ver el patrimonio, claro, lo nuestro, ¿no? ¿Qué vimos? Yo recuerdo, bueno, yo creo que muchos recordarán Barrabás, recordaremos Condorito y también a Mampato. Mira, Condorito y Barrabás eran cómics que ya se venían publicando, claro, desde los años 50. En la década de los 80, bueno, Chile vivía una época muy oscura porque publicar en Chile era súper difícil por todo lo que tenía que ver con el gobierno de esa época. Entonces muchas veces los dibujantes tenían que publicar de forma independiente y autogestionada. El fanzine fue un formato importante para ellos porque les permitió de pronto poder publicar. Aquí tenemos una muestra, la revista Bandido, que logró romper con la censura de la época y comenzó a publicar, pero con una distribución súper limitada, que solamente se reducía a Santiago y algunas regiones. Y eso también respondía por el tema de que la Junta de Gobierno en esa época prohibía la publicación de cómics que atentara un poco con lo que ellos estaban construyendo como Junta de Gobierno. También este cómic de Valparaíso, súper icónico, también Anarco, que también fue importante porque tiene que ver con la descentralización del cómic. Esto ya no es de Santiago, es de Valparaíso, y el formato del fanzine fue lo que hizo conocido a este cómic, que también representó un poco romper las cadenas de lo que era el gobierno en esa época. Ya saliendo un poco de los 80, llegando a los 90, aparece Juan Vázquez, que también se destacó mucho en su trabajo de los años 80 por retratar cómo era el Chile a través de la protesta, ¿ya? Es súper político el trabajo de Juan Vázquez en los años 80. Y con la llegada de los 90, un referente que yo considero súper importante, que es la revista Diablo. Esto ya tiene que ver un poco con la escuela de la Image, que venía haciendo Spawn en Estados Unidos, porque acá... Yo lo veo como gárgolas. Es como gárgolas. Lo que pasa es que ya aquí se empieza a introducir lo que es el coloreado en Photoshop. Y también la publicación y la impresión en papel cuché, que hasta entonces no se veía en el cómic. Claro, aquí ya se deja un poco el fanzine porque ya las normas del cómic se abren a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Es como que el cómic de mercado se posiciona en Chile. Entonces, si te das cuenta, en los años 80 las temáticas eran súper políticas, pero llegados a los 90 ya se abre un poco el espectro de las temáticas y ya empiezan a jugar un poco con la fantasía y con la ficción. Bueno, Yayo, ¿ha sido maravilloso este viaje en el tiempo? Sí, yo todavía estoy impactado. Estamos con la ropa estoy como, no sé dónde estoy aquí. Ha sido maravilloso este viaje en el tiempo a través del cómic. Y no sé, ¿podemos comentar algo para el cierre? Mira, yo la verdad es que ¿algún trabajo local? Hacer una selección como esta es súper complicado porque el cómic es súper complejo, ¿me entiendes? Y es súper rico tanto en publicaciones como en autores. Así que si hay gente que de pronto quiera aportar también y quiera proponer autores, nos pueden postear, nos pueden escribir también proponiendo abajo, nos pueden comentar proponiendo qué publicaciones se quedaron afuera y que nos ayuden también a quizás para una segunda temporada. ¿Quién sabe? Muchas gracias, Yayo. Esto ha sido maravilloso. Yo de verdad ahora puedo entender lo que es el manga con el anime y entender también lo que ha sido el cómic comercial. Así que queremos dejarlos invitados, amigos. Muchas gracias, Yayo. Gracias a ti, Muchas gracias. Los queremos dejar invitados para nuestro próximo capítulo, que se viene muy interesante y se viene de miedo. No. Se viene de miedo, sí, se viene de miedo. Así que no se lo pierdan, amigos. Nos vemos en un próximo capítulo de Cápsula Caleidoscopio, Viajeros en el Tiempo.